of excellence in sports entertainment. En un episodio de SmackDown retro y lleno de acción, Cesaro venció a Seth Rollins para ganar el derecho a desafiar al campeón universal Roman Reigns en WrestleMania Backlash. Jimmy Uso regresó pero se resistió a la demanda del jefe de la mesa y Cesaro aprovechó la oportunidad para eliminar a todos. Qué mala movida de Cesaro, no sabe lo que está Y haciendo. ahora miren la cuna neutralizadora para Roman Reigns también. ¡Qué gran noche para Cesaro, familia! La encuesta del programa de hoy es: ¿Jimmy Uso afloja o no afloja? Déjenme su respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzali Bulnes y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar y en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! La noche comenzó con el campeón universal Roman Reigns acompañado por su consejero especial Paul Heyman y su mano derecha Jey Uso con 10 campanadas de burla para celebrar la carrera de Daniel Bryan. ¿What? ¿Qué? Respeto, Cabrera. Es una eulogía después de todo. Ese... Paul Heyman es un... idiota. Cabrera, un poco de respeto, esto es serio. Es la eulogía de un hombre que perdió su carrera, ha muerto su carrera en SmackDown. Es una burla. Enseguida llegaría Jimmy Uso, que según Roman es el reemplazo de Daniel Bryan, y se armó la gran fiesta familiar a puro abrazo. Cesaro interrumpió indignado, pero fue atacado por Seth Rollins y entonces llegó Teddy Long. With the power Con el poder that has been granted to me ha sido investido by WWE official Por Adam Pearce, el dirigente de I WWE, now Adam proclaim Pearce. Ahora yo proclamo, Cesaro, Cesaro, you beat Seth si Rollins, derrotas a then you Seth will Rollins, get entonces your championship vas a match tener against Roman Reigns una lucha de at campeonato WrestleMania por el Backlash. título universal contra Roman Reigns en WrestleMania Backlash. ¡Hala, hala! Eso no tiene sentido. Enseguida comenzó Seth Rollins versus Cesaro con los Usos muy cerca. Un momentito. Ahí está Rollins diciéndole a Jay, no necesito tu ayuda, yo me valgo por mí mismo, gracias, pero no. Le dijo además, yo no soy Roman. Sí, lo escuché yo. I am not Roman y lo empuja a Jay. Iban a dialogar. Yo no soy Roman, no me toques. Está muy molesto Jimmy. Iba a atacar Cesaro. Super patada de Jimmy a la quijada de Rollins afuera del línea, pero ella Cesaro. Super plancha voladora encima de Jimmy Uso, volando espectacularmente por encima de la tercera cuerda y ahora blandito tiene el ring nuevamente. Rollins lo prepara la cuna neutralizadora a la vista. No le van de ni. Dougie puede ganar aquí. Cesaro le enganche 1, 2 y Cesaro va a WrestleMania Backlash por el campeonato universal enfrentando a Roman Reigns. Rollins y Reigns discutían en backstage porque Jimmy Uso le costó la lucha a Rollins y también perjudicó al campeón universal. Sami Zayn llegó a llorarle la carta a Teddy Long y Teddy le terminó pautando una lucha de 5 contra 5. Al otro lado de la arena, Roman Reigns regañaba a su primo rebelde, pero este Jimmy tiene un carácter. Antes que nada, You won't be talking to me any kind of way like you talk me to my vas a hablar a brother mí Jay. como le hablas a Jay. And second of all, Y segundo, ain't nobody yo no soy la perrita de nadie. ¡Ay, mamá! Ruby Riott, acompañada por Liv Morgan, tuvo un mano a mano con Carmella. Y ahí estaba Ruby diciéndole, o mejor dicho, la compañera de Ruby Riott diciéndole al árbitro que estaba haciendo trampa a Carmella y la sorprende luego de lo que le dijo Liv al árbitro. La cuenta en 2 para Carmella. Carmella lo intenta de costadito. Un crucifijo a la cuenta en 2 para Ruby. Ruby atacando. Hace buen puente, engancha las piernas de Carmella. 1, 2 y por poco. Mira esto, la silenció. El código del silencio y se rinde Ruby Riott. Tremenda victoria de Carmella. Por rendición de la nada lo saca. Y además en desventaja, ganó contra ella. Bayley tuvo un momento candente con la campeona de SmackDown, Bianca Belair. ¡Oh! Momentito, que esa campeona es inamovible. La derriban a Bayley. Le quiere arrancar la oreja a Bayley. ¡Escúchame! Mientras le pisa la cola de caballo, no la deja moverse. Ahora pisotón en el torso para Bianca. Y se lo dijo, a las buenas se lo dijo. ¡Oh! Había terminado brutal impacto de cara contra la lona para Bianca.
Los usos estaban un poco enfrentados por culpa de Roman. En el ring, Dominic Mysterio se enfrentó con uno de los campeones de parejas de SmackDown, Dolph Ziggler. Ahora, si fuera un tipo sin talento, yo lo diría, pero Dominic tiene muchísimo talento. ¡Oh, brutal estrellón de espaldas contra la lona para él! Sí, aquí está quedando bien lento. Está bien lento. Más lento. Mira cómo se lo está comiendo. Gozando el momento, Ziggler. Anda invertido, preparando la acción. Le bloquean el intento de suplex. Paquetito. Ziggler en problemas. 1, 2 y la victoria es de Dominic. ¡Sensacional! Reginald intentaría limpiar su imagen delante de las campeonas de parejas de WWE, enfrentándose en un mano a mano con Tamina. Lo mandan a la lona. Esa no era parte de la coreografía, estoy seguro. Creo que va a ser todo para Reginald, pero Sí. le va a caer ahora el peso de Tamina al estilo de su padre. Viene el Superfly Splash. Sí. Intervienen Naya y Shayna. Shayna empuja a Tamina. El árbitro hace sonar la campana. Naya rescata a Reginald. Con los puños ataca a Shayna. A Tamina. Viene a defenderla Natalia. Naya ahora por detrás. Mira. Se la prepara Naya. Super rodillazo en toda la cara para Natalia. Cortesía de Shayna. Tamina tratando de hacer algo, pero está en minoría numérica. Como la retenía Naya para que le destrozase el codo con ese pisotón. Naya y Shayna, qué brutalidad combinada enorme. Zambullida samoana en retroceso, brutal impacto contra la barrera. Tuvimos un combate de 5 contra 5 pautado por Teddy Long. Sami Zayn, Otis, Chad Gable, Ray Corbin y Apollo Crews versus los Street Profits, Big E, Shinsuke Nakamura y Kevin Owens. Patadita y paralizadora para Apollo. ¡Al campeón! Pero Sami está, Otis más bien Otis está sacando el ring a Kevin Owens, que viene con super patada, la quijada para Otis, otra super patada, pero no cae Otis. La tercera se la bloquea Shad, la engancha, suplex el va contra el piso para KO. ¡Qué buena acción! Arrolla Dawkins a Gable, pero él lo arrolla el lazo de Otis. Ahí viene volando Montes por encima de la cuerda superior. Super bala de cañón encima de Otis, certero, suicida. ¡Y Shinsuke! ¡Es el legal! ¿Qué demonios fue eso? ¡Oh, no! ¡Me huele Kinshasa! ¡Sami no! La bloquea Sami con tremendo codazo en la cara de Shinsuke al relevo. Se acaba de producir tremenda patada para Sami. El relevo lo tiene el Ray Corbin. Ataca el Shinsuke. Lo levanta. Y el final de los días acaba de llegar aquí para Shinsuke y para su equipo. La cuenta llega a 3. Cerrando la noche, Jimmy Uso no perdonó a Roman Reigns por lo de Hell in a Cell, pero Roman le empezó a meter presión para que lo reconozca y se una a ellos. Jimmy no aceptó, se dio la vuelta y se fue. Y cuando Jay quiso ir a convencerlo para que no se fuera, se armó el chocolate suizo. Y César ataca, antebrazo, uppercut, derechas y más derechas sobre Roman Reigns en el ring, patadas y más patadas, zurdazos, derechazos, ganchos, de todo un poco. Y Jay quería venir al rescate, pero lo frena Jimmy. Finalmente se zafa Jay, va al rescate, lazo para el cortesía de Cesaro. Innecesario lo que Cesaro está haciendo para terminar este programa, no puedo creerlo. Patadas y más patadas, y le duele a Jimmy. Viene Jimmy al rescate de su hermano. La sangre, se le va la encima. Sangre, la A sangre Cesaro. llama. Lo empuja a Cesaro, rebota, lo levanta. Ahí está el tremendo uppercut para Jimmy Uso. La sangre llama, son 3 contra él. ¿Qué va a hacer Cesaro? Patada al abdomen para Jay, lo prepara. ¿Para qué pregunte? Laguna neutralizadora, brutal impacto contra la lona para Jay. Se quedó con la casa, Cesaro. Qué mala movida de Cesaro, no sabe lo que está Y haciendo. ahora miren la cuna neutralizadora para Roman Reigns también. Qué gran noche para Cesaro, familia. No lo para nadie. Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.